Un guerrero sin pueblo protegió a una niña sin nombre durante una sola noche, y cuando el sol se alzó sobre las montañas, tuvo que elegir entre su último aliento de honor o entregarla a un ejército de 1000 hombres que venía a reclamarla con espadas en alto y venganza en el corazón. Antes de que conozcas esta historia que va a conquistar tu corazón, como los Vikings conquistaron tierras lejanas, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ayúdanos a ser más fuertes que un guerrero viking. Las montañas del norte se alzaban como gigantes de piedra contra el cielo gris del otoño, sus picos cubiertos de nieve eterna, susurrando secretos de tiempos antiguos. En algún lugar, entre los bosques de abetos oscuros y los valles donde el viento aullaba como lobos hambrientos, un hombre vivía solo, no por elección del corazón, sino por decreto del destino. Había sido guerrero. Había sido hermano. Había sido parte de algo más grande que él mismo. Pero eso fue antes de que la traición cortara más profundo que cualquier espada, antes de que la sangre de su jarl manchara sus manos en una batalla que nunca debió librarse, antes de que su propio pueblo lo declarara Nithing, un hombre sin honor, y lo enviara a vagar por las tierras olvidadas, donde ningún viking ponía los pies por voluntad propia. Su nombre era Bjorn, aunque hacía 3 inviernos que nadie lo pronunciaba. Los comerciantes que ocasionalmente cruzaban por las rutas cercanas lo llamaban el fantasma de las montañas. Los pastores cristianos que cuidaban rebaños en las tierras bajas susurraban sobre el demonio del norte que come corazones crudos. Ninguna de esas historias era verdad, pero Bjorn no hacía nada por desmentirlas. El miedo mantenía alejada a la gente, y la soledad era su única compañía confiable ahora. Pero esa noche de luna menguante, cuando las primeras nevadas del invierno comenzaban a caer, algo cambió. Bjorn regresaba a su cabaña de piedra y madera, una estructura simple pero sólida que había construido con sus propias manos en una cueva natural al lado de una cascada congelada. Llevaba 2 liebres atadas a su cinturón y un venado joven sobre los hombros, suficiente carne para sobrevivir las próximas semanas. Sus botas crujían sobre la nieve fresca cuando escuchó algo que hizo que todo su cuerpo se tensara como la cuerda de un arco. Un sollozo, débil, quebrado, humano. Soltó el venado al suelo con un golpe sordo y desenvainó su hacha de guerra en un solo movimiento fluido. Los músculos aún recordaban cada lección de batalla a pesar de los años de exilio. Sus ojos azules, del color del hielo sobre agua profunda, escanearon la oscuridad entre los árboles. Y allí, acurrucada contra el tronco de un pino antiguo, como si quisiera fundirse con la corteza y desaparecer del mundo, estaba ella, una niña. No, pensó Bjorn acercándose con cautela, no exactamente una niña, una mujer joven, quizás de 18 o 19 inviernos, pero tan pequeña y frágil en ese momento que parecía una cría de ciervo herida. Su ropa, un vestido de lana fina azul oscuro, ahora desgarrado y manchado de barro y sangre, revelaba su origen, cristiana, probablemente noble. Su cabello castaño caía en mechones húmedos alrededor de un rostro pálido como la muerte, y sus labios tenían el tinte azulado de quien ha estado demasiado tiempo en el frío mortal. Pero lo que más llamó la atención de Bjorn fueron sus ojos cuando finalmente lo miró. Eran verdes como los bosques en primavera, pero dentro de ellos habitaba un terror tan absoluto que reconoció inmediatamente. Era el mismo terror que había visto en hombres antes de morir en batalla. Ella no gritó, no huyó. Simplemente lo miró con esos ojos enormes y esperó a que él decidiera si viviría o moriría en los próximos segundos.
El vikingo solitario aceptó a la niña perdida, y al amanecer un ejército vino por ella. Antes de esa noche, ella había sido Alina de Wessex, hija única del Earl Godric, una de las familias más poderosas del reino sajón. Había crecido en un castillo de piedra gris, donde las campanas de la iglesia marcaban cada hora del día, donde las monjas le enseñaron a bordar, a rezar, a mantener los ojos bajos y la voz más baja aún. Le dijeron que una mujer noble era como un jardín amurallado, hermoso, controlado, existiendo solo para el placer y el propósito de otros. Su madre había muerto cuando ella tenía 7 años, y su padre se había vuelto cada vez más distante, más consumido por la política y el poder, viéndola no como una hija, sino como una pieza en el tablero interminable de alianzas matrimoniales. Cuando cumplió 18 años, su padre anunció su compromiso con Lord Aethelred, un hombre de 53 años, viudo 3 veces, conocido por su crueldad tanto en batalla como en sus cámaras privadas. Las esposas anteriores habían muerto en circunstancias que nadie cuestionaba en voz alta, pero todos susurraban en secreto. Alina suplicó, lloró. Se arrodilló ante su padre y le rogó que reconsiderara. Pero Earl Godric solo vio la alianza política que ese matrimonio traería, las tierras que se unirían, el poder que se consolidaría. La boda estaba programada para 3 días después de esa noche fatídica, pero Alina tomó una decisión que cambiaría todo. Huyó. En medio de la noche más oscura, se escapó del castillo con solo la ropa que llevaba puesta y un pequeño cuchillo de cocina escondido en su cinturón. No tenía plan, no tenía destino, solo el instinto animal de correr de algo peor que la muerte. Corrió hacia el norte, hacia las tierras salvajes que su padre siempre le advirtió que nunca debía atravesar, hacia las montañas donde los paganos vikings supuestamente acechaban y devoraban cristianos desprevenidos. Corrió durante 2 días y 2 noches, alimentándose de bayas y agua de arroyos, durmiendo en huecos de árboles, sus pies delicados, acostumbrado solo a pisos de piedra pulida, sangrando dentro de sus zapatos de seda. Cuando finalmente colapsó contra ese pino antiguo, medio muerta de frío y agotamiento, parte de ella rezó para que Dios la llevara rápido. Pero en lugar de eso, apareció él. Bjorn había sido completamente diferente antes del exilio. Nacido en el clan de Ragnarok, en las tierras noruegas más allá del mar, era el hijo segundo del Jarl, destinado a ser un gran guerrero, pero nunca un líder. Y eso le había convenido perfectamente. Desde niño, Bjorn amaba la batalla, el peso del hacha en sus manos, la claridad absoluta que venía cuando la vida y la muerte dependían de un solo movimiento, la hermandad entre hombres que luchaban lado a lado. Había cruzado el mar con su hermano mayor Eirik en raids hacia tierras cristianas, había acumulado oro y gloria, había cantado canciones de victoria en los salones del Mid, donde el fuego ardía alto y las mujeres sonreían. Pero entonces vino la guerra interna. Su jarl, un hombre llamado Håkon el Sabio, comenzó a volverse paranoico en su vejez, viendo traición en cada sombra. Acusó al hermano de Bjorn de conspirar para tomar el poder. No era cierto, pero Håkon no escuchaba razones. Ordenó la ejecución de Eirik sin juicio, sin honor. Y cuando llegó el momento, cuando Eirik fue arrastrado al círculo de ejecución, fue Bjorn quien dio un paso al frente, no para ejecutar a su hermano, sino para defenderlo. La batalla que siguió fue breve pero brutal. Bjorn luchó contra los hombres del Jarl, incluyendo amigos de toda la vida, y en el caos su espada encontró el corazón de Håkon. No fue intencional, pero no importó. Matar a tu jarl, incluso en defensa de tu familia, era el crimen más imperdonable.
El nuevo líder, un hijo menor de Håkon, declaró a Björn y le dio una elección: morir inmediatamente o tomar el exilio permanente, con la promesa de que si alguna vez regresaba a tierras noruegas, todos tendrían derecho a matarlo sin consecuencia. Björn eligió el exilio, y durante 3 años había vivido en estas montañas olvidadas, construyendo una vida de pura supervivencia. Cazaba, pescaba, reparaba su cabaña, luchaba contra osos cuando se acercaban demasiado. Hablaba con los cuervos porque eran la única compañía que tenía. Parte de él se había vuelto más animal que hombre, olvidando cómo se sentía tener conversaciones, compartir comida, reír. Pero otra parte, la parte que nunca admitía en voz alta, estaba completamente devastadoramente sola. Y ahora frente a él estaba esta criatura imposible. Una mujer cristiana que no debería estar aquí, en su montaña, en su noche, mirándolo con ojos que le recordaban que todavía era humano. Björn envainó su hacha lentamente y se arrodilló a 3 pasos de distancia, manteniendo esa distancia que le decía a su instinto de guerrero que no representaba amenaza inmediata. Señaló hacia su cabaña, visible entre los árboles con el humo saliendo de la chimenea. Entonces hizo algo que no había hecho en 3 años. Habló. Su voz salió ronca, como metal oxidado. Refugio, calor, no morir. Eran palabras simples en el idioma nórdico que ella probablemente no entendía, pero el gesto era universal. Alina lo miró durante un largo momento, evaluando, calculando las probabilidades de supervivencia. Quedarse aquí significaba muerte por congelación antes del amanecer. Ir con él podría significar algo peor. Pero había algo en los ojos de este guerrero gigante, algo cansado y honesto, que le hizo tomar la decisión más arriesgada de su vida. Asintió. Björn la llevó a su cabaña con una gentileza que sorprendió a ambos. No la tocó, excepto cuando fue absolutamente necesario, cuando sus piernas finalmente cedieron y tuvo que cargarla los últimos metros, como si fuera una cría de animal herida. Ella pesaba casi nada, pensó, como un pájaro con huesos huecos. La depositó cerca del fuego, un hogar de piedra que irradiaba calor glorioso, y rápidamente buscó pieles y mantas, envolviéndola hasta que solo su rostro pálido quedaba visible. La cabaña era simple pero limpia. Una sola habitación grande con el hogar en el centro, una cama de pieles en una esquina, herramientas y armas colgadas en las paredes de piedra, hierbas secas colgando de las vigas del techo. Olía a humo de madera, a carne curada, a la soledad de un hombre que había olvidado que los espacios podían ser compartidos. Björn preparó un caldo simple con carne de venado y hierbas, calentándolo sobre el fuego en una olla de hierro hasta que el aroma llenó el espacio. Se lo ofreció en un cuenco de madera tallada, observando mientras ella tomaba sorbos pequeños y cautelosos, como si esperara veneno. Pero después del primer sorbo, algo en ella cedió y bebió con desesperación, el líquido caliente devolviendo color a sus mejillas. Durante horas, ninguno habló. El lenguaje era una barrera infranqueable entre ellos. Él hablaba nórdico antiguo, ella hablaba sajón, pero los gestos contaban historias más profundas que las palabras. Él le mostró dónde podía dormir, le dio ropa seca, una túnica que le quedaba enorme, que había sido suya años atrás. Miró hacia otro lado mientras ella se cambiaba con manos temblorosas detrás de una cortina improvisada. Alina observaba cada movimiento de este hombre con una mezcla de terror y fascinación. Era enorme, fácilmente 2 cabezas más alto que cualquier hombre que hubiera conocido, con hombros tan anchos que parecían capaces de cargar el peso del mundo. Su cabello rubio estaba largo y parcialmente trenzado en el estilo viking que había visto en tapices de batalla. Su barba estaba cuidada pero salvaje.
Cicatrices cubrían sus brazos visibles, cada una contando una historia de violencia sobrevivida. Pero lo que más la sorprendía eran sus manos. Manos que claramente habían matado, pero que sostenían el cuenco de caldo con una gentileza casi reverente. Cuando finalmente intentó comunicarse, Björn señaló a su pecho y dijo claramente: «Björn». Ella entendió. Repitió el nombre con su acento sajón, haciéndolo sonar más suave, casi musical. Entonces señaló a su propio pecho, dudó por un momento. ¿Debería darle su nombre real? Pero finalmente decidió que la verdad era lo único que le quedaba. Alina. Björn asintió y algo pasó entre ellos en ese momento. Un reconocimiento, una tregua silenciosa. Esa primera noche, Björn durmió sentado cerca de la puerta con su hacha en el regazo, manteniéndose despierto por si ella necesitaba algo o por si representaba algún peligro que aún no había revelado. Pero principalmente se dio cuenta, porque después de 3 años de soledad absoluta, había otra alma respirando en su espacio y no sabía cómo procesar esa realidad. Alina durmió fitfully, atrapada en pesadillas donde Lord Ethelred la arrastraba de vuelta al castillo con manos como garras, donde su padre la miraba con ojos vacíos y decía que ella nunca había sido más que propiedad. Despertaba con pequeños gritos ahogados y cada vez veía la silueta de Björn cerca de la puerta, un guardián silencioso que no se acercaba, pero tampoco se iba. El amanecer llegó con una luz gris filtrada a través de la única ventana de la cabaña. Alina despertó al sonido de Björn preparando el fuego, sus movimientos económicos y eficientes de alguien que había hecho esto 1000 veces en soledad. Él le ofreció más caldo y pan duro que suavizó en el líquido caliente. Comieron en silencio. Fue después del desayuno cuando Alina notó algo que le rompió algo en el pecho. Björn había tallado pequeños animales de madera, un oso, un lobo, un cuervo, que estaban alineados en un estante de piedra como si fueran compañía. La soledad de ese gesto la golpeó como un puño. Este hombre, este guerrero que se suponía era un monstruo, estaba tan profundamente solo que tallaba amigos de madera. Sin pensarlo, Alina se levantó y caminó hacia el estante. Tomó el pequeño oso tallado y lo examinó con dedos gentiles. La artesanía era sorprendente, cada detalle perfectamente capturado. Miró a Björn y sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, y señaló el oso y luego a él, comunicando sin palabras: «Este eres tú». Björn quedó completamente inmóvil. Nadie le había sonreído en 3 años. Y ciertamente nadie había visto algo noble en él, comparándolo con un oso. Fuerte, protector, solitario. Algo en su pecho, algo que había estado congelado desde el exilio, comenzó a descongelarse dolorosamente. Los días que siguieron tomaron un ritmo extraño pero natural. Björn salía a cazar cada mañana, siempre asegurándose de que Alina tuviera suficiente leña y comida antes de partir. Ella, por su parte, comenzó a hacer pequeños cambios en la cabaña, ordenando, limpiando, usando las hierbas que él había recolectado para hacer infusiones medicinales que ayudaron con las heridas en sus pies. No hablaban mucho, pero desarrollaron un lenguaje de gestos y expresiones faciales que comunicaba más que palabras. Una tarde, Björn regresó a la cabaña y encontró que Alina había remendado su túnica favorita que tenía un gran desgarro. El trabajo de costura era exquisito, pequeños puntos perfectos que mostraban años de entrenamiento noble. Él sostuvo la prenda como si fuera algo precioso, mirándola con una pregunta en los ojos. Ella simplemente asintió, como diciendo: «Es lo menos que puedo hacer».
Pero la verdadera transformación comenzó cuando Björn encontró a Alina llorando silenciosamente una noche, acurrucada en su rincón de la cabaña. Él se acercó lentamente, se sentó a una distancia respetuosa y simplemente esperó. Eventualmente, entre sollozos, ella intentó explicar usando gestos. Un anillo imaginario en su dedo, un hombre viejo y cruel, huyendo con sus propias piernas. Björn entendió lo suficiente. Matrimonio forzado, violencia, escape. Su rostro se endureció con una furia fría. Señaló a Alina, entonces a la cabaña, entonces hizo un gesto protector con sus brazos cruzados sobre el pecho. El mensaje era claro: aquí estás segura, nadie te tocará mientras yo respire. Y Alina le creyó. La segunda semana en la montaña trajo las primeras nevadas serias del invierno. El mundo exterior se volvió blanco e impenetrable, transformando la cabaña de Björn en una isla aislada del resto de la humanidad. Si antes había espacio para mantener distancia, ahora la proximidad era inevitable. Compartían el calor del fuego, los escasos suministros, el aire mismo que respiraban. Fue durante esos días encerrados que comenzaron a enseñarse mutuamente. Björn le mostró palabras en nórdico: fuego, eld, nieve, snor, seguro, trigg. Alina le enseñó palabras en sajón: gracias, tank, amigo, freond, corazón, eorte. Sus voces se entrelazaban torpemente al principio, luego con más confianza, creando un idioma híbrido que solo ellos dos entendían. Una tarde, Alina encontró las runas de Björn, piedras pequeñas grabadas con símbolos antiguos que los vikings usaban para la adivinación y protección. Ella las examinó con curiosidad y Björn, con paciencia infinita, comenzó a explicarle el significado de cada una. Usó dibujos en la tierra, cerca del fuego, contando historias de los dioses nórdicos con gestos dramáticos que la hicieron reír por primera vez desde que huyó. El sonido de su risa fue como la primera campanada de primavera después de un invierno eterno. Björn se quedó congelado a mitad de un gesto, mirándola con tal intensidad que Alina sintió el calor subir a sus mejillas. Había algo en la forma en que él la miraba. No con la lujuria cruda que había visto en los ojos de Lord Ethelred, sino con algo más profundo. Asombro, quizás, como si ella fuera una criatura mítica que apareció en su montaña y él no estaba seguro de si era real. Los momentos de tensión comenzaron a multiplicarse. Una noche, mientras Björn añadía leña al fuego, Alina notó una cicatriz nueva en su brazo, fresca, probablemente de una pelea con algún animal salvaje. Sin pensar, tomó su brazo con ambas manos, examinando la herida con preocupación. Sus dedos eran pequeños y suaves contra la piel curtida de batalla de él, y cuando sus ojos se encontraron, ambos se dieron cuenta simultáneamente de lo cerca que estaban. El aire entre ellos se espesó, cargado de algo sin nombre. Björn retiró su brazo gentilmente, pero no antes de que Alina viera algo vulnerable pasar por su expresión. Un anhelo tan profundo que la asustó y la intrigó al mismo tiempo. Otra tarde, Alina estaba intentando alcanzar hierbas secas que colgaban demasiado alto. Björn apareció detrás de ella, su presencia como una pared de calor, y alcanzó las hierbas fácilmente. Pero en lugar de alejarse, se quedó allí por un momento, lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir su respiración contra su cabello. Alina cerró los ojos, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Cuando se dio vuelta quedaron cara a cara, cara a pecho, y tuvo que inclinar la cabeza completamente hacia atrás para mirarlo. Sus ojos azules la observaban con una intensidad que hacía difícil respirar. «Alina», dijo él suavemente, su voz como trueno distante,
Ella levantó una mano temblorosa y, sin saber por qué, la colocó sobre su corazón. Podía sentirlo latiendo allí, fuerte y constante como un tambor de guerra. Björn cubrió su mano con la suya, manteniéndola allí, y por un momento eterno estuvieron suspendidos en un espacio donde las palabras eran innecesarias. Pero la realidad los empujó hacia atrás. Björn se alejó primero, murmurando algo en nórdico que sonó como una disculpa, o quizás una oración. Alina se quedó allí, temblando, sintiéndose más confundida que nunca. Este hombre, este pagano, este guerrero, este exiliado, le estaba haciendo sentir cosas que nunca había experimentado. Lord Ethelred la había llenado de repulsión y terror. Su padre la había llenado de resignación. Pero Björn la hacía sentir viva. Las noches se volvieron más difíciles. La cabaña era pequeña, y aunque dormían en lados opuestos, Alina era dolorosamente consciente de cada sonido que él hacía. A veces lo escuchaba moverse inquieto, murmurando en sueños, palabras en nórdico que sonaban como nombres, como órdenes de batalla, como arrepentimiento. Una noche particularmente fría, despertó y lo encontró sentado cerca del fuego, mirando las llamas con una expresión de soledad tan absoluta que algo en ella se rompió. Sin decir palabra, Alina se levantó, tomó una de sus mantas y caminó hacia él. Se sentó a su lado, más cerca de lo que había estado antes, y extendió la manta para cubrir ambos hombros. Björn la miró sorprendido, pero no se movió. Simplemente aceptó el gesto y, después de un momento, su brazo se movió ligeramente para mantener la manta en su lugar, creando un espacio compartido de calor entre ellos. Se quedaron así hasta el amanecer, sin dormir, sin hablar, solo estando, juntos. Los días siguientes trajeron más de estos momentos. Björn le enseñó a tallar madera, guiando sus manos con las suyas, creando un pequeño pájaro que ella guardó como un tesoro. Alina le mostró cómo trenzar su cabello en el estilo sajón, sus dedos trabajando gentilmente a través de los mechones rubios, mientras él permanecía perfectamente inmóvil, con los ojos cerrados, saboreando el toque que había olvidado que existía. Comenzaron a cocinar juntos, sus movimientos sincronizándose naturalmente como si hubieran hecho esto durante años. Compartían bromas silenciosas. Él hacía una cara exagerada cuando probaba algo que ella cocinó y quedó demasiado salado. Ella fingía que su talla de madera era aterradora cuando en realidad era impresionante. Estos pequeños momentos de humanidad compartida tejían algo entre ellos, algo más fuerte que la atracción, más profundo que la compasión. Una tarde, mientras Björn regresaba de cazar, encontró a Alina parada en la nieve fuera de la cabaña, mirando hacia el sur con una expresión de conflicto desgarrador en su rostro. Se acercó a ella en silencio y siguió su mirada. Ella finalmente habló, usando las pocas palabras nórdicas que había aprendido combinadas con gestos. Casa, padre, buscar, yo. Björn entendió. Ella estaba pensando en el mundo que había dejado atrás, en las consecuencias de su desaparición, pero también vio algo más en sus ojos. Ella no quería regresar. Esta cabaña pequeña en una montaña olvidada, con un guerrero exiliado que tallaba animales de madera, esto se había vuelto más hogar que cualquier castillo de piedra. Él colocó una mano grande en su hombro, suave pero firme, y cuando ella lo miró, él dijo con una seriedad absoluta, «Trygg, du Trygg, segura, tú estás segura». Y en ese momento, Alina tomó una decisión. Se giró hacia él completamente, levantó ambas manos a su rostro, teniendo que ponerse de puntillas incluso entonces, y lo atrajo hacia abajo hasta que sus frentes se tocaron. Era un gesto íntimo, más íntimo quizás que un beso,
un reconocimiento de almas que se habían encontrado en la oscuridad. Björn tembló como si lo hubieran golpeado. Sus manos encontraron su cintura, manteniéndola cerca, y respiró su presencia como si fuera el aire mismo. Todos los muros que había construido durante 3 años de exilio se estaban desmoronando, y era aterrador y glorioso al mismo tiempo. Pero antes de que pudiera cruzar esa línea invisible, antes de que pudiera inclinar su cabeza esos últimos centímetros y probar sus labios, un sonido los detuvo en seco. Cuernos, cuernos de guerra sonando en la distancia, y con ellos el golpeteo inconfundible de muchos hombres marchando a través de la nieve. Björn reaccionó con instinto puro de guerrero. En un solo movimiento fluido, empujó a Alina dentro de la cabaña y agarró su hacha de guerra de donde estaba apoyada contra la pared. Sus ojos escanearon el paisaje invernal, buscando el origen del sonido. Allí, emergiendo del bosque como hormigas oscuras contra la nieve blanca, venía un ejército. No era un grupo pequeño de búsqueda. Eran al menos 100 hombres, soldados cristianos con armadura, estandartes ondeando al viento, lanzas brillando bajo el sol invernal. Y al frente, montado en un caballo negro como la noche, cabalgaba un hombre con un manto rojo sangre bordado con el emblema de Wessex. Alina lo vio desde la ventana y todo el color drenó de su rostro. «Edelred», susurró, y en esa única palabra vivía todo el terror que había estado huyendo. Björn la miró, luego al ejército que se acercaba, y en 2 segundos calculó las probabilidades. Eran 100 contra 1. Incluso para un guerrero de su calibre, esas probabilidades eran imposibles. Podría matar a 20, quizás 30, si luchaba con la furia de los berserkers antiguos, pero eventualmente caería. Y cuando cayera, Alina sería arrastrada de vuelta a un destino peor que la muerte. Pero en ese momento de claridad absoluta, Björn tomó una decisión que redefinió todo lo que pensaba que sabía sobre sí mismo. Durante 3 años había vivido como un fantasma, medio muerto, sin propósito más que la supervivencia animal. Pero esta mujer, esta criatura imposible que apareció en su montaña como un regalo de los dioses que había dejado de creer, le había devuelto algo que pensó que había perdido para siempre. Una razón para luchar que no era gloria o venganza, sino algo infinitamente más poderoso: amor. No había otra palabra para ello. En estas pocas semanas, ella había descongelado su corazón, le había recordado que era humano, le había mostrado que la soledad no tenía que ser su destino permanente, y ahora alguien venía a arrebatársela, y su alma rugía con una negativa tan absoluta que hubiera hecho temblar a los dioses mismos. Se giró hacia Alina con ojos que ardían como hielo en llamas. «Tú, quedar, esconder». Señaló hacia una trampilla oculta en el piso de la cabaña, un espacio que había excavado años atrás como almacenamiento de emergencia. Era pequeño, oscuro, pero la mantendría escondida. Alina negó con la cabeza frenéticamente, agarrando su brazo con desesperación. «No, tú morir. Muchos hombres, muchos». Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora, lágrimas de terror, no por ella misma, sino por él. Björn colocó ambas manos a los lados de su rostro, obligándola a mirarlo. «Björn, luchar», dijo despacio, usando palabras sajonas que había practicado en secreto, preparándose para este momento, aunque no lo sabía. Entonces, con toda la ternura que un guerrero podía reunir, presionó su frente contra la de ella una última vez. «Alina, mi Ngeorte, mi corazón», en sajón, para que ella entendiera completamente. Antes de que pudiera responder, la empujó gentilmente hacia la trampilla. Ella bajó con piernas temblorosas,
mirándolo con ojos destrozados que rogaban que no hiciera esto, que no se sacrificara por ella. Pero Björn simplemente sonrió, una sonrisa triste y hermosa, y cerró la trampilla sobre ella. Afuera, el ejército se había detenido a 50 metros de la cabaña. Lord Ethelred desmontó de su caballo con la arrogancia de un hombre que nunca había conocido la derrota. Era alto para un sajón, con cabello gris cortado corto y un rostro marcado por la crueldad de 50 años viviendo sin compasión. Sus ojos eran pequeños y duros como piedras de río. «¡Tú allí!», gritó en sajón. «¡El salvaje en la montaña! Tengo información de que estás escondiendo a una fugitiva, la noble Alina de Wessex, prometida a mí por derecho legal. Entrégala ahora y te dejaré vivir. Resístete y te cortaré en pedazos tan pequeños que los cuervos tendrán que buscar tu carne». Björn salió de la cabaña lentamente, su hacha de guerra descansando casualmente sobre un hombro. No entendía las palabras exactas, pero el tono era universal: amenaza, demanda, arrogancia. Miró al ejército sin un rastro de miedo, evaluando, calculando. Entonces habló en nórdico, su voz resonando a través del aire helado. «Ella no es tuya, nunca fue tuya. Y si quieres llevarla, tendrás que pasar sobre mi cadáver y los cadáveres de 30 de tus mejores hombres antes de que yo caiga». Un traductor al lado de Ethelred murmuró la traducción. El Lord rió, una risa fría y desagradable. Un salvaje pagano que no entiende cuando está derrotado. «Muy bien, hombres, mátenlo y traigan a la muchacha». 20 soldados avanzaron en formación, escudos arriba, lanzas preparadas. Eran guerreros entrenados, veteranos de muchas batallas, pero ninguno de ellos había enfrentado a un viking que luchaba no por gloria o oro, sino por amor. Björn rugió, un sonido primordial que hizo eco en las montañas, y cargó. Lo que siguió fue carnicería hermosa y terrible. El hacha de Björn se movía como una extensión de su ser, cada golpe preciso y mortal. Cortó a través de escudos como si fueran mantequilla. Sus años de entrenamiento y batalla combinados con la fuerza desesperada de un hombre, protegiendo lo único que amaba. Cuerpos caían en la nieve, tiñendo el blanco puro de rojo carmesí. Pero eran demasiados. Por cada hombre que mataba, 2 más tomaban su lugar. Una lanza lo atravesó en el costado. Una espada cortó profundo en su hombro. La sangre fluía libremente, pero no se detenía. No podía detenerse. Debajo de la cabaña, Alina escuchaba todo. Los gritos, el choque de metal contra metal. Los rugidos de Björn mezclándose con los gritos de hombres moribundos. Presionaba sus manos contra sus oídos, llorando, rogándole a Dios y a los dioses paganos, por igual que salvaran a este hombre que había dado todo por ella. Después de lo que pareció una eternidad, el sonido de batalla comenzó a disminuir. Björn estaba de rodillas ahora, rodeado de 23 cadáveres. Su hacha estaba enterrada en el pecho de un 24º hombre. La sangre cubría cada centímetro de su cuerpo, su propia sangre mezclándose con la de sus enemigos. Pero todavía respiraba, todavía miraba a Ethelred con desafío que no se quebraba. El Lord se acercó, evitando cuidadosamente los cuerpos, su expresión oscilando entre la furia y la admiración reluctante. «Impresionante, salvaje, mataste a mis mejores hombres, pero aún así perdiste». Señaló a los soldados restantes que rodeaban la cabaña, comenzando a registrarla. Era solo cuestión de tiempo antes de que encontraran la trampilla. Björn escupió sangre y habló en sajón roto, palabras que Alina le había enseñado. «Ella, no, tu propiedad. Ella, libre». Ethelred se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Björn. «No hay tal cosa como una mujer libre, pagano. Ella me pertenece. Su padre me la vendió como el ganado que es,
y cuando la encuentre, le enseñaré lo que sucede con las esposas fugitivas. Y fue en ese momento, cuando todo parecía perdido, que sucedió algo imposible. Un segundo cuerno sonó en la distancia, pero este no era un cuerno sajón, era nórdico, y del bosque norte emergió otro ejército. 50 vikings con armadura completa, escudos decorados con serpientes y lobos, liderados por un hombre que Björn reconoció incluso a través de la niebla de dolor, Eirik, su hermano, vivo. Los vikings cayeron sobre el ejército sajón como lobos sobre ovejas. La batalla fue breve y brutal, soldados cristianos cansados contra guerreros nórdicos frescos y furiosos. Ethelred intentó huir, pero fue derribado de su caballo por un hacha, que voló a través del aire con precisión mortal. Cayó en la nieve, su manto rojo sangre finalmente haciendo honor a su nombre. Eirik corrió hacia donde Björn estaba colapsando, atrapándolo antes de que cayera completamente. «Hermano», dijo, su voz rota con emoción. «Tonto, glorioso hermano». Björn lo miró con ojos que luchaban por enfocarse. «¿Cómo vives?» «Fingí mi muerte esa noche. Escapé. He estado buscándote durante 3 años». Eirik sostuvo a su hermano más cerca. «El nuevo Jarl fue asesinado hace 6 meses. El clan te quiere de vuelta, Björn. Tu exilio está terminado. Eres libre». Pero Björn no estaba escuchando. Sus ojos se movían hacia la cabaña donde soldados vikings estaban sacando a Alina de su escondite. Ella emergió llorando, luchando contra sus captores hasta que vio a Björn. Entonces corrió, cayendo de rodillas a su lado, sus manos presionando inútilmente contra las heridas que sangraban su vida sobre la nieve. «No, no, no», sollozaba en sajón, luego en nórdico roto. «No morir. Por favor, no morir». Björn levantó una mano temblorosa hasta su mejilla, limpiando lágrimas con un pulgar manchado de sangre. «Trygg», susurró. «Du er trygg no». «Segura. Tú estás segura ahora». Eirik inmediatamente comenzó a dar órdenes. Los vikings tenían un sanador entre ellos, un hombre que había aprendido tanto de curanderos cristianos como de volvas noruegas. Trabajaron en Björn durante horas en la cabaña, cosiendo heridas, aplicando pociones que olían a tierra y magia antigua. Alina no se movió de su lado ni una vez, sosteniendo su mano, murmurando oraciones en sajón que mezclaba con las runas nórdicas que él le había enseñado. Durante 3 días, Björn caminó entre el mundo de los vivos y el reino de Hel. Alina permaneció vigilante, negándose a dormir, negándose a comer más que lo mínimo, como si su fuerza de voluntad sola pudiera mantenerlo anclado a esta tierra. Eirik observaba asombrado, mientras esta pequeña mujer cristiana cuidaba a su hermano con una devoción que habría hecho llorar a los dioses. En la tarde del 3er día, Björn finalmente abrió los ojos completamente. Lo primero que vio fue el rostro de Alina, exhausto pero hermoso, iluminado por el fuego de la cabaña. «Mingeorte», murmuró recordando. «Mingeorte», ella respondió, usando las palabras nórdicas correctamente por primera vez. «Mi corazón». La recuperación fue lenta. Las heridas de Björn eran profundas y el sanador advirtió que nunca recuperaría toda su fuerza. Pero Björn no se preocupaba. Durante esas semanas de curación, Eirik le contó todo, cómo había huido esa noche, cómo había reunido seguidores leales que también cuestionaban la justicia del viejo Jarl, cómo había derrocado al hijo tiránico 6 meses atrás. El clan Ragnarok ahora estaba bajo su liderazgo, y lo primero que hizo fue buscar a su hermano perdido. «Ven a casa», le rogó Eirik. «El clan te necesita. Te necesito». Pero Björn miró a Alina, quien estaba preparando caldo cerca del fuego, tarareando suavemente una canción sajona que se mezclaba extrañamente bien con las melodías nórdicas que él tarareaba en respuesta.
Mi hogar está aquí, dijo simplemente. Eirik siguió su mirada y entendió. Sonrió, una sonrisa cálida y genuina. Entonces tráela con nosotros. ¿Crees que nuestro clan nunca ha visto una boda entre pagano y cristiana? El amor es más fuerte que los dioses, hermano. Cuando la propuesta fue traducida a Alina, primero no entendió. ¿Boda? ¿Con ella? Pero miró a Bjorn, este hombre que había sacrificado todo, que había luchado contra un ejército, que había elegido morir antes que entregarla. Y la respuesta fue tan obvia como el sol saliendo cada mañana. «Ja», dijo en nórdico, una de las primeras palabras que él le había enseñado. «Sí». La boda ocurrió 6 semanas después, en las tierras del clan Ragnarok, una ceremonia que honraba tanto tradiciones nórdicas como cristianas. Bjorn usaba su armadura de batalla completa, restaurada y pulida hasta brillar. Alina llevaba un vestido que las mujeres del clan habían cosido, azul como los fiordos, bordado con patrones de lobos y palomas entrelazados. Un sacerdote cristiano que servía en las tierras nórdicas realizó los votos cristianos. Luego una volva anciana los casó bajo las tradiciones nórdicas, intercambiando espadas y coronas de flores de invierno. Cuando se besaron finalmente, el primer beso real que compartían fue como 2 mundos colisionando y creando algo completamente nuevo. El clan rugió su aprobación. Y por primera vez en casi 4 años, Bjorn sintió que pertenecía en algún lugar. Alina nunca volvió a ver a su padre. Escucharon años después que Earl Godric había muerto sin heredero masculino, sus tierras divididas entre señores que no le importaban. No sintió tristeza, solo una especie de paz cerrada. Construyeron una casa en las tierras del clan, no una cabaña, sino algo más grande, con habitaciones para los hijos que eventualmente llegarían. Pero mantuvieron la cabaña original en la montaña, visitándola cada invierno como un santuario privado donde todo comenzó. Bjorn nunca recuperó completamente su fuerza de batalla, pero se convirtió en el consejero más confiable de Eirik, su sabiduría ganada a través del sufrimiento, haciendo de él un líder sabio. Enseñó a sus hijos, 3 en total, 2 niñas y un niño, tanto las sagas nórdicas como las historias cristianas, criándolos en un hogar donde 2 mundos coexistían en armonía. Alina se convirtió en una sanadora respetada en el clan, mezclando el conocimiento herbal cristiano con las prácticas nórdicas, salvando vidas que de otra manera se habrían perdido. Las mujeres del clan la llamaban hermana pequeña y la protegían ferozmente. 20 años después, en una noche de invierno que hacía eco de aquella primera noche, Bjorn y Alina estaban sentados en su cabaña de montaña, mirando el fuego. Ambos tenían cabello gris ahora, líneas de risa alrededor de sus ojos, manos marcadas por años de trabajo. Pero cuando Alina colocó su cabeza en el hombro de Bjorn y él envolvió su brazo alrededor de ella, eran los mismos 2 corazones perdidos que se habían encontrado en la oscuridad. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Alina en nórdico fluido. De haberme salvado ese día, casi mueres. Bjorn la apretó más cerca. Había estado muerto durante 3 años antes de que llegaras, dijo suavemente. Tú no me salvaste la vida ese día en la nieve. Yo te salvé, pero mucho antes de eso, en el momento en que te encontré contra ese árbol, tú me salvaste de algo mucho peor que la muerte. Me salvaste de la soledad eterna. Me recordaste que ser humano significa algo. Alina levantó su rostro y lo besó. Un beso que sabía a todos los años entre ellos, a todas las batallas luchadas y ganadas, a todas las noches frías convertidas en calor. El vikingo solitario aceptó a la niña perdida, murmuró contra sus labios, y ambos encontraron el hogar que ni siquiera sabían que estaban buscando.
Afuera, los lobos aullaban en las montañas, los cuervos se posaban en los pinos antiguos, y la nieve caía suave sobre la tierra que había sido testigo de violencia y transformación. Pero dentro de la cabaña había solo calor, paz y el amor que había desafiado ejércitos, religiones y el destino mismo. Porque al final, esa es la única batalla que siempre vale la pena luchar. La batalla por encontrar otro corazón en la oscuridad y decidir, contra todas las probabilidades, mantenerlo seguro.